Y ahora continuamos con nuestro programa de disertantes y para ello, continuando con lo que es la sustentabilidad, los nuevos paradigmas de la producción agropecuaria, tenemos a un ingeniero agrónomo. Él es recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires con especialidad en producción agropecuaria. Es argentino de nacimiento, nacionalizado boliviano, y ya no ejerce como argentino, ejerce como boliviano. Es productor agropecuario en la zona este, es miembro fundador y expresidente del CREA Santa Cruz Este. Sus amigos lo consideran un ferviente promotor de las buenas prácticas de manejo, como la siembra directa y la rotación de cultivos. Es pionero en la búsqueda de la agricultura de precisión. Por eso lo invitamos a don Guillermo César Rocco Caronelo, de CREA Santa Cruz Este. Bienvenido, don Guillermo. Bueno, muchas gracias. Buenos días, señoras, señores. Primeramente quiero agradecer a CREA la posibilidad que le ha dado al Grupo Santa Cruz Este de exponer sobre agricultura sostenible, al grupo por haberme elegido como disertante y a todos ustedes por formar parte de este nuestro primer congreso ABCREA. Les voy a transmitir o tratar de transmitir nuestra experiencia como grupo en lo que consideramos un planteo de agricultura sostenible. Para eso vamos a ver cómo comenzó la agricultura y los cambios que fuimos realizando durante todo este tiempo que compartimos experiencia. Aquí quiero mostrarles cómo era la agricultura en la década de los 80, principios de los 90, donde se realizaba una labranza convencional, se araba el suelo y eso determinaba problemas como la erosión eólica, la erosión hídrica, pero no eran el principal problema no lo estábamos viendo, como es la pérdida de dióxido de carbono por la oxidación o mineralización de la materia orgánica de nuestro suelo. Aquí se encuentra representada por estas flechas rojas esa pérdida de carbono como dióxido de carbono. Partíamos de suelos muy fértiles, con mucha infiltración, mucha aireación, que determinaban una altísima producción de nuestro cultivo. Y eso parecía como que iba a perdurar en el tiempo. Tal era así que no medíamos la cantidad de pasadas de romplau y rastra que hacíamos. Acá dice entre 2 y 3 pasadas de romplau y 2 a 5 pasadas de rastra. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que este tipo de agricultura no iba a ser sostenible en el tiempo. Si bien el recurso suelo es un recurso natural renovable, renovable no es sinónimo de indestructible. Este es el efecto que causa la labranza convencional continua, en donde en los lotes empiezan a aparecer calvas o peladales que con el tiempo empiezan a crecer y aumentar su área, y en esas zonas no hay desarrollo de cultivo o el desarrollo es muy pobre. Si lo vemos más de cerca, esas calvas tienen muy poco rastrojo en superficie, tienen muy baja infiltración, se producen procesos de compactación, de salinización, que van deteriorando nuestros suelos. Eso lo podemos medir o constatar a través de estas dos curvas en las cuales estamos midiendo la infiltración del suelo comparando el monte en forma natural y un área de cultivo de un lote. Acá podemos ver que el monte infiltra 600 milímetros de agua por hora, mientras que un lote, menos de 30, 28 milímetros de lluvia infiltra por hora. En estos dos cuadros podemos encontrar la causa actual de por qué hoy en Santa Cruz se están realizando tantos canales para drenar el exceso de agua causado por la baja infiltración, y después posteriormente en verano tenemos esos veranitos que nos empiezan a hacer sufrir junto con el cultivo la sequía. Pero a partir de los principios, fines de los 80, década del 90, entra en Santa Cruz
una práctica, una herramienta como la siembra directa. En un principio la siembra directa no entra para solucionar los problemas de los suelos. La comenzamos a utilizar en realidad como una herramienta, con mucha importancia en cuanto a los temas, le vamos dando mucha importancia desde el punto de vista operativo, ya que la siembra directa nos permite sembrar mucho más rápido, perder mucha menos humedad en la siembra, lo podíamos hacer con menor cantidad de maquinaria, podríamos crecer más en el área gracias a esta práctica, necesitábamos menos personal y ahorrábamos mucho combustible. En este gráfico podemos ver cómo con menos de un 20% del área en siembra directa, nuestro consumo de combustible es de 57 litros para poder implantar un cultivo, mientras que con un casi 100% del área en siembra directa, nuestro consumo de combustible es de apenas 15 litros. Esto representa un ahorro de 42 litros por hectárea. Si esto lo traemos a la actualidad, hoy Santa Cruz siembra alrededor de 2.100.000 hectáreas, tiene un 80% en siembra directa y con ese ahorro de 42 litros estamos consumiendo aproximadamente 71 millones menos de litros de diésel por año. En estos momentos, en la situación que eso representa para el país, justamente un ahorro de esa cantidad que debería estarle importando si hubiésemos seguido en el antiguo sistema de labranza convencional. Como les decía, uno de los temas más importantes en la siembra directa que apareció en ese momento fue la menor pérdida de humedad. Si recordamos la primera imagen donde había un tractor romplaneando, ese romplaneo en un suelo húmedo equivale a una pérdida de entre 20 y 40 milímetros de agua al realizar esa tarea, y de 10 a 20 milímetros si fuera una rastra. Esa diferencia hizo que a medida que la principal o la primera diferencia importante que encontramos al adoptar la siembra directa fue el aumento del área de siembra de invierno. Anteriormente, con la labranza convencional, no lográbamos sembrar más de un 20 o un 30% del área. Eso se debía a la pérdida de humedad. Al adoptar esta tecnología logramos que prácticamente la siembra vaya por atrás de la cosecha de verano. Y logramos llegar a niveles de 80 o 100% del área sembrada en verano, vuelta a sembrar en invierno. Acá vemos la curva, cómo va creciendo el porcentaje de siembra directa, y en la segunda curva vemos cómo aumenta el área de siembra directa en función del área sembrada o de la cantidad de área sembrada en verano. Eso determina que sobre una misma área podamos realizar dos cultivos de tal forma que duplicamos el área de siembra sobre una misma área habilitada. Eso fue la primera diferencia que logra el sistema, la siembra directa. Y esa área de siembra invierno no solo era el cultivo, se volvía más rentable, más estable, sino que también rentable, que no ocurría con el otro sistema de labranza. En este cuadro de ANAPO podemos observar un verdadero proceso de cambio. Fíjense, a principios de los 90 prácticamente no existía la siembra directa, y en menos de 10 años logramos subir a un 70-80% del área sembrada en Santa Cruz, o sea que el agricultor cruceño en muy poco tiempo rompe un paradigma como era el de la necesidad, o que se creía que era necesario arar el suelo para poder implantar un cultivo. Ese paradigma tiene 300 años desde que se inventó el arado, y si nos vamos más lejos, 4.000 años desde que el hombre comenzó a hacer agricultura, roturando el suelo para poder implantar su cultivo. Pero a los fines de los 90 empezamos a notar varios cambios en nuestros campos causados por la siembra directa, y ya le empezamos a ver a la siembra directa en forma continua, no como una herramienta más, ni como algo que tenía beneficios operativos, sino como algo
que realmente estaba mejorando nuestros campos y aumentando nuestra producción. Esos cambios se basan principalmente en el aumento de rastrojo en superficie. Y ese aumento de rastrojo en superficie empezamos a ver que traía aparejado un aumento de la producción. Ese aumento de la producción lo empezamos a comparar entre distintos lotes y entre distintas explotaciones y vemos que se debían principalmente a 3 puntos. Además de adoptar la siembra directa, teníamos el tiempo en que estábamos en siembra directa, la acumulación de rastrojos en superficie y la rotación de cultivos. Estos 3 puntos son los que hacen de la siembra directa un sistema de producción. Empezamos a agregarle a la siembra directa otros elementos que permiten ir aumentando y estabilizando la producción. Con respecto al tiempo de siembra directa, tenemos por un lado la continuidad, los años que tenemos ese lote en siembra directa, que hace que la materia orgánica se empiece a estratificar en la capa superior del suelo y además empiezan a haber cambios biológicos en el suelo como la aparición de lombrices. Y por otro lado tenemos la importancia o vemos la diferencia entre cuanto antes entrábamos a la siembra directa después de un desmonte, cuanto menos años habíamos hecho labranza convencional en un lote y pasábamos a siembra directa, la estabilidad de ese lote y la producción de ese lote era mucho mayor que en el caso de lotes que tenían mucho más tiempo en labranza convencional. Esto quiere decir que el suelo menos degradado pasaba a producir en forma estable y más rápido, aprovechar los efectos de la siembra directa cuando menor era el tiempo de degradación que tenía por la labranza convencional. Acá lo que les venía comentando, uno de las primeras partes, de las primeras diferencias que vemos es la estratificación de la materia orgánica. En las columnas vemos el ejemplo del monte y de un lote en siembra directa. Como podemos ver, el monte naturalmente acumula la mayor parte de su materia orgánica en los primeros 5 centímetros del suelo. El lote en la siembra directa hace exactamente lo mismo que hace el bosque en forma natural. Comienza por efecto de la acumulación de rastrojo en superficie, a tener mayor cantidad de materia orgánica en la capa superior. Si observamos, tenemos un 36% en los primeros 20 centímetros de materia orgánica total acumulada en los primeros 5 centímetros. En el caso de un lote, esa cantidad se reduce a un 20%, pero ya vemos una estratificación de la materia orgánica. Si acá tuviésemos una columna con labranza convencional, esta estratificación no existiría, o sea, tendríamos la misma cantidad de materia orgánica acá y acá, por lo tanto, aquí la tendencia de estratificación sería 0. Un lote en labranza convencional no acumula materia orgánica en superficie, sino que la homogeneiza. Por otro lado, le podemos comparar la pérdida de materia orgánica en forma horizontal de un sistema estable como el monte versus un lote en siembra directa. Y volvemos a ver que la mayor pérdida de esa materia orgánica se encuentra en los primeros 5 centímetros. A medida que profundizamos la muestra o de 0 a 20, esa pérdida es menor. O sea que la pérdida de materia orgánica es superior en las capas superiores que en las capas inferiores del suelo. Esto se debe principalmente a que el rastrojo es el formador de la materia orgánica en el suelo y la siembra directa no hace más que acumular rastrojos y raíces en superficie y parecerse al monte. Cuando estos porcentajes se separan más, estamos en una situación de un suelo con mayor degradación, por mayor pérdida de materia orgánica. Cuando los números se acercan, quiere decir que ese suelo está mucho menos degradado, y si está en una situación igual a la del monte, tenemos un suelo en buenas condiciones. Como les comenté, hay cambios biológicos en el suelo gracias a la siembra directa que hacen que a los 2 o 3 años de siembra directa aparezcan las lombrices
la abundancia de raíces y un suelo mucho más húmedo. Como les decía, otro punto que empezamos a ver por qué aumentan los rendimientos es la acumulación de rastrojo en superficie. A simple vista empezamos a ver que no era lo mismo sembrar en un lote como este, en donde la cobertura no es total y la cantidad de rastrojo en superficie no supera las 3 toneladas por hectárea, que hacerlo en un lote como este, que tenía 95% de cobertura y tal vez más de 6 a 7 toneladas de rastrojo por hectárea. En definitiva, empezamos a tratar como grupo de lograr un 90% de cobertura al llegar al siguiente cultivo, llegar con un 95% de cobertura al siguiente cultivo, al cultivo siguiente en su inicio de estado reproductivo. En esta foto podemos ver un 95% de cobertura y 8 toneladas de rastrojo sobre la superficie. Esto nos aseguraba un buen potencial de rendimiento en cualquier cultivo que logremos esta cobertura. Y así empezamos a manejar los rastrojos, buscando mayor cobertura, porque sabíamos que si teníamos mayor cobertura teníamos asegurado el cultivo, la rentabilidad y la estabilidad del cultivo. Entonces, por ejemplo, tenemos un cultivo de sorgo de invierno, que en este caso se ha desbrozado. Actualmente utilizamos un rolo cuchilla para no agredir, para no cortar tanto el rastrojo y que perdure más en el suelo. La soca, esto nos deja 6 toneladas de materia seca. El rebrote de la soca aporta otras 4 toneladas más de materia seca, y acá la desecación de esa soca y preparar el cultivo, el lote para la siembra directa, con un aporte de materia seca de aproximadamente 10 toneladas por hectárea. Esto es un ejemplo de lo que empieza a buscar el grupo. Aquí tenemos la diferencia entre los rastrojos. Empezamos a ver que los rastrojos no tenían la misma cantidad o la misma acumulación según los cultivos, y la degradación de esos rastrojos era diferente para cada cultivo. Aquí tenemos una comparación entre un rastrojo de maíz y un rastrojo de soya, donde vemos que el aporte del rastrojo después de la cosecha es de casi 7.000 kilos para el maíz y un poco más de la mitad para la soya, con un 90% de cobertura. Esto es en un mismo periodo de tiempo. En ese mismo periodo de tiempo, que es alrededor de 150 días, el maíz pierde por descomposición, por humificación del rastrojo, un 25%, mientras que el rastrojo de soya pierde casi un 50%. El maíz logra su estabilidad de cobertura alrededor del 60-70%, mientras que la soya, el porcentaje de cobertura que nos deja es un poco más del 30%, pero esta degradación continúa en el tiempo, mientras que el rastrojo de maíz se estabiliza. Esto se debe principalmente a la cantidad de lignina que tiene el rastrojo de maíz y todos los rastrojos de gramínea, frente a un rastrojo como el de soya, que tiene una relación carbono-nitrógeno muy baja, que hace que los microorganismos lo degraden en forma muy rápida. Este cuadro básicamente nos está indicando que la soya como tal no es sustentable si no logramos rotarlos con cultivos de maíz. La soya es sustentable si hacemos maíz. Por eso la necesidad que pedimos todos los agricultores de la biotecnología para poder aumentar nuestros rendimientos de maíz y por ende poder aumentar la cantidad de rastrojo, ya que la producción de un cultivo está directamente relacionado con la producción de rastrojo. Y actualmente, o sea, las trabas que hay en la exportación no permiten que más que todo el productor mediano pueda desarrollar siembras de maíz que harían sustentable el cultivo de soya. El tercer punto, y uno de los más importantes, es la rotación de cultivo. Como les dije, entramos en un sistema de producción donde la rotación de cultivos pasa a ser o a tener una importancia vertebral. Acá vemos, no les puedo hablar mucho de rotaciones, pero vemos una rotación típica de la zona este, donde iniciamos con un maíz, pasamos a un girasol en invierno, volvemos a una soya en verano, un sorgo en ese mismo invierno,
que pasa a una soya en verano y posteriormente a un trigo. Y de ese trigo volvemos al maíz. Y ahí rotamos continuamente. Como vemos, tenemos un 66% en verano de soya contra un 33% de maíz, y en invierno 33 de sorgo, 33 de trigo y 33 de girasol. Esta rotación tiene aproximadamente un 50% de gramíneas y un 50% de leguminosas y un girasol, o sea, suma un 50% las leguminosas y el girasol, que es una compuesta. Cuando rotamos todo, no solo los cultivos, rotamos los insecticidas, los herbicidas, los fertilizantes. Es una rotación de todo, de todo, y las rotaciones en sí tienen un montón de ventajas sobre la secuencia de cultivo o los monocultivos. Lo principal de todo esto que quiero mostrarles son ensayos que hizo el grupo por toma de datos, donde vemos las curvas de tendencia de los rendimientos de los cultivos. En las curvas superiores estamos observando la tendencia del cultivo en siembra directa y rotación. Y en la curva de abajo estamos observando lotes que no tienen una rotación estricta, que tienen un muy buen nivel de tecnología en siembra directa, pero la diferencia básicamente está dada por la rotación. Y encontramos que todos los cultivos tienen una respuesta positiva a la rotación. Y esa respuesta positiva no solo se ve en mayores rendimientos, sino en la tendencia de producción, de aumento de la producción. Son cultivos que a lo largo del tiempo tienden a aumentar su producción. Acá tenemos soya con una misma tendencia versus otra que no tienen, los lotes no están en una rotación estricta. Para maíz la misma situación, y para otros 4 cultivos la misma tendencia: girasol, sorgo, frijol y trigo. Santa Cruz, con la fertilidad de suelos y el clima, nos da la posibilidad de hacer infinidad de rotaciones, porque tenemos infinidad de cultivos para hacer. Hemos contabilizado en el grupo alrededor de la posibilidad de implantar o los implantamos 14 o 15 cultivos. Y bueno, en resumen, la diferencia entre hacer rotación de cultivo y siembra directa es simplemente visual. No le voy a decir cuánto es la diferencia de rendimiento. Ustedes la pueden ver. Este es un cultivo realizado en una secuencia sin rotación de soya girasol. Y este, en la misma época, en la misma fecha de siembra, el mismo híbrido, con la misma lluvia, con el mismo suelo. La única diferencia que hay es que este cultivo está implantado en un sistema de rotación. Muchas veces, cuando ven estas diferencias, el productor tiende a decir: no, es que acá llovió más que acá y acá llovió menos, o este suelo es mejor o este suelo es peor. En realidad, la explicación de esto la tenemos en un ensayo que está siguiendo ANAPO por más de 10 años, donde podemos ver la diferencia entre siembra directa y siembra convencional y siembra directa, donde por la adopción de la siembra directa tenemos a favor de los cultivos 360 kilos en el cultivo de soya a favor de la siembra directa. Si a eso le sumamos la comparación de esa labranza convencional y de la siembra directa, pero en rotación, esa diferencia sube a 640 kilos de producción en más para la soya que estamos realizando en esa rotación. ¿Cómo explicamos esto? Pues de varias formas, pero una es por la actividad biológica del suelo. Fíjense, en ese mismo ensayo, de 0 a 5 centímetros en labranza convencional con rotación y en siembra directa con rotación, la actividad biológica fue 4 veces superior para siembra directa con rotación. Y si lo llevamos a la parte inferior del suelo, la diferencia se eleva a más de 6 veces. Otra forma de evaluar esa diferencia a simple vista es la estabilidad de agregado. Es cuánto los terrones del suelo resisten en una solución de agua. Fíjense, en labranza convencional prácticamente al entrar los terrones o los agregados del suelo al agua se disuelven inmediatamente,
mientras que en los otros sistemas, siembra directa con rotación, siembra directa con aporte de cultivo de braquiaria y el monte, la pérdida la disgregación de los agregados es ínfima. ¿Qué fue haciendo cómo fue utilizando todos estos datos el grupo en el correr de este tiempo? En principio teníamos un 44, prácticamente un 50% del área en barbecho. El barbecho es una zona que no se cultiva en invierno, estoy hablando de los cultivos antecesores a la soya de verano. Dejarlo en barbecho quiere decir que no lo cultivábamos y por lo tanto no había aporte de rastrojo al sistema. En 2 o 3 años cambiamos y prácticamente todo el suelo queda en cultivo. El barbecho baja a un 6% y aparecen otros cultivos como braquiaria y abonos verdes. Y posteriormente vemos que la mejoría del suelo está dada más por las gramíneas o consociaciones de gramíneas, entonces disminuye el girasol y aumentan las gramíneas como el sorgo, las consociaciones con pasto, el maíz y distintas combinaciones. En resumen, en estos 7 u 8 años, ¿qué hizo el grupo? Aumentó 1,5 veces los cultivos de sorgo, bajó 4 veces los barbechos de invierno, diversificó los cultivos y actualmente tenemos un 60% de los antecesores soya con gramíneas, como el sorgo, las combinaciones con braquiaria, maíces, abonos verdes de mileto, sorgo, y de ese total de área como antecesor soya tenemos un 10% que ya está con braquiaria, que nos aportan una cantidad muy alta de rastrojo. Bueno, a lo largo de las diferencias que hemos ido encontrando y que les he ido contando, el grupo se plantea, veíamos muchas diferencias, pero ¿cómo explicamos matemáticamente o científicamente las diferencias que teníamos? No podíamos encontrarles explicación. Entonces, a partir del 2004-2005, tomamos una consultoría con el doctor Yucasá y empezamos a trabajar con lo que denominamos balance de carbono. Les voy a pedir un poquito de atención porque toda la explicación siguiente se basa en esta fórmula. Muchos tardamos más de 3 años en entenderla, pero es necesario que entiendan cómo funciona esta fórmula. Esta fórmula, que no es más que la del balance de carbono en el suelo, sirve no solo para agricultura, sirve también para ganadería, para caña, para integraciones de ganadería, agricultura, para forestación. Esta fórmula nos permite un amplio manejo y muy sencillo del balance de carbono en el suelo. En esta parte del balance tenemos delta C sobre delta T, que no es más que la variación del carbono en el suelo en función del tiempo. Para explicárselo de otra forma, no es más que la variación de la materia orgánica del suelo expresada en carbono a lo largo de un periodo de tiempo. Si sube o baja la materia orgánica en el lote que estamos en estudio. Y el balance ese tiene 2 partes. Una, como todo balance, de pérdida de carbono y la pérdida del carbono, y otra de ganancia de carbono. Ahora, ¿de qué depende la pérdida de carbono? De C, que es la materia orgánica que tiene el suelo, expresada en carbono, multiplicada por la tasa de oxidación o mineralización de ese suelo, que no es más que la pérdida que estamos teniendo de esa materia orgánica por oxidación o mineralización del suelo. Para darles un ejemplo, en nuestro sistema de rotación y siembra directa, ese K2 está estimado en entre 2.8 y 3%. Pero si recordamos la primera imagen de siembra convencional, este índice sería superior a 6% en labranza convencional. Esa es la parte de la ecuación que nos está dando la pérdida de carbono anual o en un periodo de tiempo.
La otra parte, la parte de la ecuación que nos da la ganancia de carbono, está expresada por la cantidad que adicionamos anualmente de carbono al suelo en forma de raíces y rastrojos. ¿Cuánto le damos al suelo en esa forma? Multiplicado por K1, que no es más que el coeficiente de humificación. O sea, de ese rastrojo que le dejamos en superficie, que le aportamos al suelo, no todo va a pasar a ser parte del carbono del suelo. Solamente va a pasar a ser un 19%, un 20%, va a pasar como sustancias húmecas a formar la materia orgánica juvenil del suelo y posteriormente va a pasar a ser materia orgánica estable del suelo. ¿Entendieron o no? Parece que no. Bueno, acá está de vuelta la famosa fórmula. Vamos a ir, en definitiva, esta fórmula no es más que la respiración del suelo, lo que respira el suelo por la mineralización o la oxidación, y por el otro lado, resumiéndola mucho, es la fotosíntesis. Es la forma en que el suelo recupera el carbono de la atmósfera y lo vuelve al suelo para formar su materia orgánica. Cuando esta fórmula o este balance nos da 0, estamos en un balance neutro, o sea, el suelo no está ni ganando ni perdiendo materia orgánica, el suelo está en estabilidad. Esa estabilidad implica sostenibilidad. Ese suelo a lo largo del tiempo se va a mantener estable, no va a mejorar, pero va a mantener sus condiciones productivas. Si ese balance es mayor a 0, estamos en una situación, además de sostenible, estamos en una situación en donde el suelo está ganando carbono, está ganando materia orgánica. Y eso implica que el suelo cada día está un poco mejor y su nivel productivo va a ser mucho mayor en el tiempo. Entonces se incrementa la materia orgánica cuando el balance es positivo y el suelo mejora. Cuando nos vamos a un balance negativo, o sea, la pérdida de materia orgánica, tenemos pérdida de materia orgánica, el sistema no es sostenible y el suelo se empieza a degradar. Esas serían las 3 posibilidades del balance de materia orgánica. Ahora les voy a mostrar cuadros de balance de materia orgánica muy resumidos. Simplemente les quiero mostrar las diferencias. Como vimos en la foto, acá tenemos la sucesión soya-girasol versus la rotación que les mostré hace un ratito, y podemos observar que en la sucesión soya-girasol tenemos una pérdida anual promedio de 500 kilos de carbono por efecto de esa secuencia de cultivo. Mientras que en la rotación esa pérdida es apenas de 45 kilos de carbono por hectárea por año. Si miramos esta diferencia, que no parece tanto, es de 10 veces, o sea, es 10 veces mayor la pérdida en esta secuencia que en esta rotación. Básicamente, si es el mismo lote, tenemos la misma materia orgánica, K2, si no realizamos ninguna labranza, ningún movimiento de la tierra, también va a estar fijo, constante, en alrededor del 3%. Y en esta parte de la fórmula, la humificación del rastrojo depende del clima. La única variación que tenemos cuando hacemos estas tablas es la cantidad de rastrojo y raíces que le aportamos al suelo del cultivo antecesor. Entonces acá tenemos expresado la cantidad de rastrojo expresado en materia seca que aporta esta secuencia de cultivo, que es de apenas 7,7 toneladas 200 de materia seca por año promedio, mientras que en la rotación estamos alrededor de 12 toneladas de rastrojo por hectárea por año. Cuando acá, como dijimos, nos acercamos al 0, eso implica sostenibilidad y estabilidad del sistema. Acá estamos muy cerca, pero aún nos falta un poco para lograr el balance 0 o superar y poder empezar a aumentar la materia orgánica.
Acá tenemos una curva que básicamente nos está mostrando cuál es el punto de corte, o sea, el cero de balance de carbono, a las cuántas toneladas de aporte de carbono como rastrojo se produce ese balance cero. Esto nos permite estimar cuánto rastrojo tenemos que aportarle en promedio al suelo para que el balance sea cero. Para la zona este donde estamos nosotros es un poco más de 5 toneladas y media, que llevado a toneladas de rastrojo, de materia seca de rastrojo por hectárea año, implica alrededor de 12 toneladas y media. En ese punto de aporte de rastrojo estaría nuestro balance cero. Si logramos más aporte de rastrojo, vamos a tener ganancia de materia orgánica. Y si aportamos menos de esas 12 toneladas y media de rastrojo, ese suelo va a tener pérdida de materia orgánica. Entonces empezamos a buscar cómo lograr mayores aportes de rastrojo para lograr incrementos de la materia orgánica o, en definitiva, la sustentabilidad o la estabilidad del suelo. En un principio empezamos a trabajar con abonos verdes, que es una posibilidad muy buena para la zona norte, que permite entre los dos cultivos realizar un abono verde. Uno de los primeros cambios, como ya les mostré, es tener el 100% del área bajo cultivo o bajo abono verde y no dejarla en barbecho. La fertilización, que es muy importante, ya que fertilizar con nitrógeno no nos asegura mayores rendimientos, pero sí nos asegura mayores producciones de rastrojo. Y pasamos a dos puntos que más adelante vamos a desarrollar, como es la rotación agrícola-ganadera y la intersiembra de pasturas en cultivos de cosecha, como el maíz y el sorgo. Acá tenemos ejemplos de abonos verdes que no nos han dado, si bien tienen resultados positivos, no son los resultados que estamos buscando para volver el balance positivo. Y sí lo encontramos en lo que llamamos intersiembra de pasturas en cultivos de cosecha. Acá tenemos tres ejemplos. Ese maíz que mostramos en la rotación lo podemos hacer intersembrando una pastura como braquiaria entre el surco, que posteriormente determina que perdamos un cultivo de invierno como el girasol, y a cambio de eso nos deje una braquiaria como la que estamos viendo, que tiene un aporte muy alto de materia seca y de raíces al sistema. También hemos probado hacer lo mismo en intersiembras de invierno en sorgo o en girasol. Acá vemos la braquiaria entre medio del girasol antes de ser cosechado. Estos sistemas en invierno dieron resultado, pero el problema es que el invierno en el este es muy seco y según las precipitaciones este sistema puede ser positivo o no brindarnos ningún beneficio, porque no hay el desarrollo buscado de las pasturas que necesitamos, el desarrollo que es necesario para lograr los aportes de rastrojo que estamos buscando. Entonces volvemos sobre el primer ejemplo, que es la intersiembra de braquiaria entre dos surcos de maíz. Acá se ve la intersiembra de la braquiaria. Acá ya está el maíz más grande y se ve el surco de braquiaria. El maíz en estado de floración, la braquiaria en crecimiento abajo del maíz, el maíz a punto de cosecha, la braquiaria entre los dos surcos, el maíz cosechado, ya se empieza a ver la cobertura y el crecimiento de la braquiaria, y un mes después nos encontramos con un lote con total cobertura de braquiaria y una producción muy alta de materia seca. Posteriormente, 6 meses después de la cosecha del maíz, realizamos la desecación de esa braquiaria y sobre esa braquiaria implantamos un cultivo de soya. Como podemos ver, esa intersiembra de braquiaria nos permitió en el sistema aumentar de 10 a 15 toneladas de materia seca en solo 6 meses. Esto vuelve el sistema positivo, vuelve la rotación a un balance positivo de carbono. Experimentamos, por ejemplo, en esto que llamamos integración agrícola-ganadera, hacer aprovechamientos
de esa pastura intersembrada, en este caso en forma de heno con rollos y pacas, es posible, pero obviamente estamos extrayendo materia seca, que es justamente lo que estamos buscando darle al suelo. Sí obtenemos las ventajas que nos da la braquiaria por su sistema radicular. Y la segunda opción de manejo de esa pastura intersembrada es directamente el aprovechamiento con ganado. Hemos tenido muy buenos resultados. Sí, este aprovechamiento tiene un periodo seco, porque tenemos que pensar que esta actividad está pensada en función de la agricultura, no de la ganadería. Entonces no podemos compactar nuestro suelo, tenemos que sacar los animales todos los días, no podemos sobrepastorearla porque necesitamos esa materia seca residual que nos deja la pastura. Entonces esta ganadería está en función de la agricultura. Acá entramos y vemos la diferencia entre los dos sistemas nuevos que estamos planteando, la integración agrícola-ganadera y la rotación agrícola-ganadera. Básicamente es lo mismo, la diferencia está en que en la integración, la implantación de la pastura que hacemos en intersiembra en un maíz apenas dura 6 meses, entre 6 meses y 1 año, con o sin aprovechamiento ganadero. Mientras que cuando planteamos una rotación agrícola-ganadera, estamos planteando un sistema donde la pastura se deja por más de 2 o 3 años para recuperar el suelo y posteriormente volvemos a la agricultura. Esto sobre todo lo estamos haciendo en suelos de poca capacidad agrícola o de capacidad media, en ambientes B y C que denominamos, donde dejando la pastura por más años, logramos recuperar el suelo y logramos volver positivos los balances de carbono y aumentar la producción de nuestros cultivos. En el caso de la integración, ese pequeño tiempo que no alcanza 1 año, desde que implantamos el maíz con la pastura hasta que lo quemamos químicamente, es necesario, para mantener un balance de carbono, repetirlo varias veces. No se puede, o sea, cada cierto periodo de tiempo necesitamos volverlo a hacer. ¿Qué hizo el grupo en este periodo de tiempo y con todos estos datos? Fíjense, en el 2002 apenas 2 miembros del grupo de 11 consociaba o tenía a ganadería y agricultura en los campos. A partir del 2012, en la actualidad, 8 miembros de 11 tienen ganadería en sus campos, y varios de esos productores ya estamos haciendo una integración agrícola-ganadera buscando un balance positivo de carbono. Otro de la importancia de realizar braquiaria en los lotes de cultivo, además del rastrojo, está dado por el crecimiento radicular que tienen esas braquiarias. La verdad que uno de los problemas más grandes que estamos teniendo en la agricultura es la compactación de suelo. Eso implica menor infiltración, menor crecimiento de las raíces de los cultivos y obviamente menor rendimiento. Hemos experimentado con cinceles, subsoladores y de otras formas para descompactar el suelo, y en realidad esos sistemas tienen muy poca duración en el tiempo y a veces resultan contraproducentes, porque como les expliqué, el hecho de roturar el suelo implica subir el índice de mineralización y por tanto tenemos una pérdida de materia orgánica al realizar un subsolado o un cincelado del suelo, que tarda varios años en recuperarse. La forma que estamos viendo de recuperar los suelos es una forma biológica y natural, a través de las raíces de esas braquiarias. Tenemos datos ya que nos muestran que después de 1 año el suelo disminuye su adensamiento o su densidad aparente. Tenemos el mismo suelo en este mismo ensayo, donde no se realizó el cultivo de braquiaria y sí se había realizado un cultivo de girasol, simplemente
a simple vista podemos ver las diferencias del beneficio de realizar una braquiaria por el aporte de carbono y por la descompactación del suelo. Ahora quería mostrarles el efecto de la intersiembra de esa pastura en el balance de carbono. Acá tenemos la rotación que les vengo comentando desde el principio, que está muy cerca de la neutralidad del balance cero, con apenas 45 kilos de pérdida de carbono por hectárea por año. Esto puede cambiar con aumentos de producción de los distintos cultivos, porque la cantidad de rastrojo que aportamos está en función del rendimiento del cultivo. En la parte inferior vemos el balance de carbono de esa misma rotación, a la cual le hemos solamente cambiado un cultivo de girasol por una braquiaria. Si ustedes ven, el aporte de rastrojo en esta situación, entre rastrojo y raíces de este año, es prácticamente de 20 toneladas. De 13 toneladas. En este sistema, en este balance, con la incorporación de esta braquiaria, volvemos el balance positivo en 60 kilos. O sea que en 6 años, con una sola braquiaria, hemos logrado volver positivo el balance de carbono. Estos suelos están ganando 60 kilos de carbono por año en promedio. Eso quiere decir que por medio de la fotosíntesis estamos tomando dióxido de carbono de la atmósfera y fijándolo a través de los rastrojos al suelo. La diferencia la volvemos a ver en el tema de la materia seca aportada en el promedio. En la rotación, como veíamos anteriormente, tenemos 12 toneladas aportadas al suelo, mientras que en la rotación con braquiaria tenemos 13 toneladas y media de materia seca aportada al sistema, lo que vuelve al sistema positivo. Resumiendo, podemos ver a lo largo de estos años lo que fue pasando. Teníamos un bosque, un monte en un balance cero, en equilibrio, no tiene ni ganancia ni pérdida de carbono, está totalmente equilibrado, lo que respira es equivalente a lo que fotosintetiza. Ese monte lo hemos habilitado para poder sembrar. Acá vemos los efectos del desmonte. Después hemos pasado por una labranza convencional que hizo que sigamos perdiendo materia orgánica, y actualmente lo que estamos intentando como grupo, en un primer momento, por efecto de la siembra directa, tratar de estabilizar ese suelo, posteriormente por medio de las rotaciones intentar ganancias de carbono y fijación de ese dióxido de carbono de la atmósfera al suelo, y con este sistema de integración agrícola-ganadera logramos balances mucho más positivos de carbono que hacen que estemos tomando carbono, no solo tomando carbono de la atmósfera y fijándolo en el suelo, sino que con esta agricultura estamos pasando de ser emisores de carbono a retener carbono en superficie. Un poquito viendo este gráfico, vemos que las emisiones de carbono en un 70% dependen de la producción de energía, del transporte, de las ciudades y de la industria. La agricultura y la deforestación aportan a la emisión de carbono con un 30%, pero nosotros estamos seguros que con el sistema de integración, rotación y siembra directa, como les he mostrado en los siguientes cuadros, no solo podemos disminuir o eliminar este 13%, sino que podemos volver ese balance de carbono positivo y retenerlo en el suelo para beneficio del suelo y de todas las personas. Finalizando, quisiera volver a nuestra misión como APCREA, y resumiendo lo que hizo el grupo, quiero decirles que el camino de la eficiencia productiva o de aumentar los rendimientos coinciden con el camino de la sustentabilidad. No hay ninguna diferencia. Si queremos buscar altos rendimientos, estabilidad en los cultivos, tenemos que hacerlo con sustentabilidad. No hay otro camino, el camino es el mismo, no son caminos separados, no son caminos opuestos.
Obviamente que si esos caminos los seguimos por la metodología CREA, por el intercambio de experiencias y conocimientos, ese camino lo vamos a transitar mucho más rápido. Y por último, quiero decirles que una producción agropecuaria, una empresa agropecuaria, un productor agropecuario que no busca el aumento de producción, la eficiencia de producción con sustentabilidad, no va a poder tener una empresa rentable y perdurable en el tiempo. Y una empresa que no tiene futuro no puede actuar con responsabilidad social y mucho menos aportar con desarrollo social a la sociedad. Muchísimas gracias.